Hey, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee. Estamos el día martes, el día 12 de diciembre del 2023. Les envío a cada uno de ustedes un precioso, sincero y muy efusivo saludo en el amor del Señor Jesucristo. Hay gentes que me escriben diciendo, hermano, ¿estás emocionado? Por supuesto que sí. La tumba está vacía. La iglesia de Jesucristo está de pie, parándose firmemente delante del Señor, y Cristo ya viene pronto por nosotros. Estoy muy emocionado porque el Señor vive y reina para siempre, y bueno, en todas las campañas que estamos llevando a cabo, el Señor está moviéndose poderosamente. Hay milagros, hay salvación, hay sanidad, hay liberación y hay mucha bendición de parte del Señor. Un poquito afónico de vez en cuando, pero siempre dándole con ganas. Quiero esta semana que el Señor les bendiga de una manera tremenda, y quiero en este momento que por favor no se me despegue ninguno de la pantalla. Ponga atención y por favor comparta lo que le voy a entregar. Estamos hablando de las señales apocalípticas. Hay señales afuera y hay señales adentro. Las señales afuera son obvias. Estamos hablando de catástrofes naturales, estamos hablando de terremotos, de huracanes, tornados, fríos extremos, calores extremos. Estamos hablando de un colapso económico, colapso político. Todo lo que está sucediendo afuera de la iglesia son señales apocalípticas. La Biblia lo dice. Sabemos que hombres de Dios profetizaron momentos como el que estamos viviendo de una manera muy clara y muy contundente. Pero hay señales que están dentro también de la iglesia. Y una de las áreas en las cuales mucha gente literalmente no se ha dado cuenta es que las señales más terribles están dentro de las congregaciones cristianas. He dicho a través de los años y lo sigo sosteniendo que la gran mayoría de la cristiandad hoy en día está más mal que nunca. Pablo dijo que estaríamos en tiempos de apostasía, en tiempos de engaño. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 4, mirad que nadie os engañe. Estamos en un periodo donde si usted no se agarra de Dios, si usted no busca a Jesucristo de corazón y si usted no busca la presencia del Espíritu Santo, fácilmente puede ser engañado. Dentro de las iglesias, la mayoría de ellas, hay por lo menos 6 señales apocalípticas. Se ven, están adentro. Solamente el que no tiene discernimiento no lo puede ver. Y por eso yo digo, y lo digo con tristeza, la mayoría de la iglesia cristiana hoy, número 1, no tiene conocimiento de la palabra de Dios. El profeta Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Segundo, no tienen discernimiento, que es una cuestión espiritual. Y el discernimiento solamente viene a través de una conexión, una intimidad con Dios. Cuando la gente ora, clama, busca, gime, es cuando viene ese discernimiento. Si tú no tienes conocimiento y si no tienes discernimiento, muy fácilmente puedes ser engañado. Por eso Jesús dijo, y yo lo repito otra vez, si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Mire, tengo 51 años sirviendo al Señor. Y cuánta gente conozco yo que se han desviado, que están literalmente fuera del camino. Están desbalagados de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Y me causa mucha tristeza porque yo los miro a ellos y yo digo, pero comenzaron conmigo, literalmente. Y hoy están en ese tremendo engaño. Hay 6 señales apocalípticas que lamentablemente han tomado control y que se ven dentro de la iglesia. La primera es que la mayoría de las iglesias hoy están abrazando doctrinas demoníacas. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, él dijo que en los postreros días, le invito si quiere un poquito de jugo, le digo, en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Se ha metido el politeísmo, el panteísmo, el sincretismo, el gnosticismo, el elitismo, el gnosticismo y otras tantas doctrinas como el ecumenismo, el universalismo, que es la reconciliación final dentro de la iglesia.
Quizá ustedes, que muchos son tal vez un poquito nuevos, yo tengo más de medio siglo sirviendo al Señor y yo puedo ver la diferencia, porque yo vengo de la generación donde realmente se amaba y se predicaba la sana doctrina. Y cuando yo miro la iglesia hoy en día, que se ha salido de la doctrina bíblica y que lo que están promoviendo y patrocinando son doctrinas diabólicas, esto me causa mucha tristeza. Son 6 señales apocalípticas y mire, las 6 señales confirman el periodo peligroso que estamos viviendo. Número 1, estamos hablando de que la mayoría de las iglesias están abrazando doctrinas demoníacas. Número 2, muchos están adorando pastores y los cantantes. La Biblia dice, maldito el hombre que confiare en otro hombre. Yo estoy de acuerdo que al pastor se le respeta, se le reconoce, se le ama, se le da su lugar, por supuesto. El ministro del evangelio tenemos que considerarlo hasta cierto punto como padre espiritual, porque Dios usa hombres para bendecirnos y para literalmente enseñarnos y guiarnos en la palabra. De hecho, el ministerio del pastor es proteger de los lobos y alimentar a las ovejas. Si usted es una oveja de una iglesia, usted tiene que ser protegido por el pastor y alimentado por el pastor. Pero de ahí a que usted idolatre al pastor, recuerde muy bien, maldito el hombre que confiar en otro hombre, que usted ponga toda su fe en ese hombre. Y por eso es que en los últimos años han aparecido esta retragila de títulos, que apóstol de apóstoles, que profetas, que patriarcas, que hasta querubines hay en la iglesia hoy en día. El pastor y el cantante no debe ser idolatrado, no debe ser glorificado. Al contrario, el único que debe recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente hoy tenemos un tiempo donde los cantantes son literalmente mirados como si fueran ídolos. Por eso es que se ha cambiado el nombre de adoradores a artistas. Yo no veo eso en la Biblia. No hay tal cosa como un artista cristiano. Y cuando tú miras ahora los más recientes que dicen que están convirtiéndose, bueno, realmente no hablan de conversión. Ellos no dicen me convertí a Cristo. Ellos dicen voy a empezar una vida nueva. Voy a tratar otro camino. Estamos hablando de personas que siguen siendo artistas y que lo único que quieren hacer es trasladarse a la plataforma de la iglesia. En la iglesia no hay lugar para artistas, ni para personas que se sienten grandotes, sino para personas que son humildes. Jesús dijo estas palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Jesús fue el ejemplo más grande. Tenemos que ser sencillos y humildes. Pero hay 6 señales apocalípticas. Número 1, tenemos que la iglesia, una gran mayoría están abrazando doctrinas demoníacas. Número 2, están adorando pastores y cantantes. Número 3, hay una inmoralidad inimaginable dentro de la iglesia. Cuando yo era joven, que yo empecé a servir al Señor, me acuerdo que era tan serio el asunto de vivir con integridad delante de Dios. Ya el tema de la integridad no existe en la iglesia. En la iglesia hay fornicación, hay adulterio, hay toda clase de inmoralidad. Incluso muchas de las grandes denominaciones viejas como los metodistas, los luteranos, los presbiterianos y los episcopales están permitiendo hasta el movimiento homosexual dentro de ellos. Todo se vale hoy en día. Y están pasando por alto cualquier cosa que se practique como que no es nada. Estaba yo este fin de semana ministrando en el estado de Massachusetts. Y una de las cosas que comentó el pastor Roberto Núñez es que hay una cantidad de pastores que se cambian de esposas cada rato y que han estado recasados y recasados y recasados. Y uno se pregunta, ¿esto honra al Señor? Y yo tengo el derecho de hablar de este tema. Te voy a decir por qué. Mi esposa y yo tenemos 41 años de casados. Mis padres estaban casados más de 60 años. Y mis suegros más de 66 años casados. Yo creo en la bendición de la familia, en el hogar, en la casa.
para mí vale mucho. Eso es más que una referencia, más es una plataforma de la cual uno puede hablar y testificar maravillosamente. Pero hoy hay tanto libertinaje, hoy hay tantas prácticas tan del mundo que literalmente la inmoralidad se ha metido dentro de la iglesia a niveles increíbles. Les cuento que hay pastores, hay ministros que su testimonio literalmente está por el suelo. Y cuando un ministro del evangelio o un cantante, porque muchos también son cantantes, están literalmente jugando como los mundanos en el sexo y todo este asunto, hermano, esto no solamente desacredita el evangelio, sino que pone el nombre del Señor por los suelos. Nosotros tenemos que honrar a Dios en toda nuestra forma de vivir. Yo le voy a decir a usted una cosa: si usted está yendo a una iglesia donde su pastor, su líder, literalmente sabemos, y usted lo sabe, que está viviendo una vida de inmoralidad, sal corriendo de ese lugar. No me interesa qué tantos títulos tenga. Se puede llamar apóstol, profeta, querubín, serafín. Se podrá llamar hasta Dios si quiere. Pero si él no está viviendo una vida de integridad y de santidad, sal corriendo de ese lugar. Número 4, tenemos la cuarta señal apocalíptica. Literalmente las iglesias en su mayoría, ¿qué están haciendo? Patrocinando ideologías progresistas. Están abrazando todo lo que el mundo está promoviendo. En los últimos 30 años, 25, 30 años, hemos visto cómo literalmente las iglesias están recibiendo todo lo del mundo y lo están permitiendo. Un pastor me dijo a mí: hermano Gary, si el mundo y el gobierno lo está aprobando, nosotros tenemos que aprobarlo. Le dije: mire, hermano, nosotros vivimos conforme a los códigos de la Biblia, no conforme a los códigos del mundo. El mundo está sirviendo al diablo. Los gobiernos hacen lo que el diablo quiere. Estas ideologías nuevas que están apareciendo, permitiendo toda clase de cambios y de cuestiones antinaturales, la iglesia debe de huir y correr de todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros representamos preceptos, principios y valores de Dios. Pero estamos mirando 6 señales apocalípticas dentro de la iglesia. Estamos hablando de abrazar doctrinas demoníacas, adorar pastores y cantantes, inmoralidad inimaginable. Número 4, patrocinar ideologías progresistas. Número 5, el movimiento antisemita se ha metido en la iglesia. Hay cristianos que apoyan los enemigos de Israel, que no se levantan a favor de Israel. Lo he dicho varias veces ya, lo dije ayer también, incluso lo voy a repetir ahora. Un cristiano que no ama o no apoya a Israel, escuche bien mis palabras, no es un verdadero cristiano. Una persona dice ser cristiana, tiene que amar a Israel. Y usted dice: pero yo amo a Jesucristo, pero no amo a los judíos. Mire, hermano, Jesucristo, si lo amas, los judíos son su familia. Israel es la familia de Jesucristo. Jesucristo es judío. Nacido y criado es judío de la tribu de Judá. Entonces tenemos que saber también que la Biblia dice que la salvación viene por los judíos. Y hay una promesa también de bendición y de maldición en Génesis capítulo 12, 4,000 años atrás. Dios le dijo a Abraham: yo bendeciré los que te bendigan, pero maldeciré los que te maldigan. Cuando una persona bendice a Israel, hay una promesa de bendición. El movimiento antisemita se ha metido en las universidades, en los gobiernos, se ha metido en el corazón de la misma iglesia. Y yo dije al principio, días después de 7 de octubre, que fue la masacre en Israel, yo dije esto y voy a repetirlo. ¿Dónde están los cantantes famosos, los predicadores conocidos? ¿Por qué no han dicho prácticamente nada defendiendo y hablando bien de Israel? ¿Por qué? Todavía muchos de ellos no han levantado, ni siquiera puesto una bandera en sus páginas. Si usted dice que ama a Dios, ¿cómo usted puede bueno, hay algunos predicadores, y lo digo en serio, me puede mucho, me indigna, me molesta, me causa literalmente coraje
no voy a mencionar ni un nombre, pero ustedes saben de quién estoy hablando, de varios de ellos. Y ellos, algunos son hasta evangélicos pentecostales, y ni siquiera son capaces de mencionar la guerra. No son capaces de mencionar a Israel, ni decir oramos por Israel, nada, nada, de verdad. No ponen una bandera en su página de Israel. No, yo no necesito hacer eso para amar a Israel. Lo amo en mi corazón, lo amo silenciosamente. No, Señor. Si realmente amas a Dios, amarás a Israel. Si amas a Jesús, amarás a la familia de Jesús. El movimiento antisemita es diabólico, se ha metido dentro de la iglesia. Y número 6, la sexta señal. Y esto es terrible, lo estamos viendo como nunca en los últimos 10, 15 años, las aberraciones carismáticas. Vea, hay señales apocalípticas afuera, pero estas señales son adentro de la iglesia. La iglesia está abrazando doctrinas diabólicas, está adorando a los líderes, está en una cantidad de inmoralidad inimaginable, están patrocinando posiciones de los progresistas, está viviendo un momento de antisemitismo y están literalmente dentro de aberraciones carismáticas. ¿Y qué son aberraciones carismáticas? Bueno, son cuestiones que usted dice que piensa que es el Espíritu Santo y son espíritus engañadores. Por ejemplo, la gente que está en el piso arrastrándose, buscando perlas, diamantes, o los que están siempre enfocados en la escarcha, en el aceite, en los gritos del lobo, cuestiones raras, desórdenes. Yo entré a una iglesia hace unos años y los 200 estaban todos tirados en el piso. Yo dije, esto parece una secta, esto no es de Dios. Las cuestiones del Espíritu Santo son ordenadas, edifican, consuelan, confortan y son de bendición. No causan confusión. No. Las cosas del Espíritu Santo son claras y son verdaderamente, se nota que es el Espíritu Santo. Pero hoy vivimos en un tiempo cuando mucha gente literalmente está engañada. Por eso Pablo dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escúchelo bien otra vez. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tú entras a una iglesia grandota, mega iglesia, y ves unas 2,000, 3,000, hasta mucho más personas adentro. Y tú dices, aquí está Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. La mayoría no indica que Dios esté en ese lugar. Que mucha gente, los conciertos, van mucha gente. Hay muchos que adoran a Buda, Mahoma, Confucio. Hay mucha gente atea que se reúne también en las celebraciones del mundo, en las fiestas paganas. Eso no significa que Dios está allí. Y luego tú escuchas a un fulano decir una sarta de barrabasadas y tú dices amén. Y luego tú ves un montón de manifestaciones. El problema de la iglesia es el siguiente, que no hay conocimiento de la palabra, como dije al principio de la transmisión, y segundo, no hay discernimiento espiritual. Si no hay discernimiento espiritual, no sabrás distinguir entre lo de Dios y lo del diablo. Por eso es que hoy la iglesia está tan trastornada. Los llamados encuentros, que lo comenzó un hombre llamado César Castellanos de Bogotá, Colombia, que fue y se instruyó en los retiros católicos romanos y lo adaptó literalmente a la iglesia evangélica. Estos son literalmente, estas son cuestiones carismáticas y hay que tener mucho cuidado porque los pentecostales se están volviendo neopentecostales, que son los nuevos, pero los nuevos con aberraciones carismáticas, con prácticas que no son bíblicas. Si tú lees cautelosamente lo que Pablo habló del Espíritu Santo en los evangelios, te darás cuenta que no es lo que se está contemplando hoy. La gritería, la locura, hasta adivinación en los púlpitos, cambiando el aceite, el agua en aceite, el agua en vino. ¿En qué edifica esto? Montones de cosas que suben a los... Mire, acuérdese muy bien que
Por ahí en los últimos años han circulado una serie de videos de la gente haciendo y deshaciendo lo que usted no se imagina. Todo esto es del diablo literalmente. Estas son señales apocalípticas. Lamentablemente, la iglesia cristiana ha sido permeada de estas aberraciones carismáticas. Pueblo de Dios, abre tus ojos. Abre tus ojos. Reconoce que estamos viviendo el tiempo final. Que la iglesia de Jesucristo hoy está invadida de doctrinas demoníacas. Y que mucha gente, en vez de adorar a Dios, adoran a los hombres. Y luego hay mucha inmoralidad. Y cuando una persona está viviendo una vida de inmoralidad, como que no le dicen nada. Cada quien vive como se le pega la gana. Hoy hay más pecado que nunca dentro de la iglesia. Voy a repetir eso. Hoy hay más pecado que nunca dentro de la iglesia. Si tú no tienes literalmente amor a Dios, amor a la santidad de Dios, amor a la integridad de Dios, tú vas a pasar por alto todo esto. Yo no. Yo soy celoso con las cosas de Dios. Yo no soy perfecto. Mi esposa y yo tenemos 41 años de casado. Yo amo a Jesucristo, amo a mi familia y amo el ministerio y amo la palabra. Y estoy apasionado por la obra de Dios. Y yo conozco gentes que comenzaron conmigo muy bien y se enchuecaron, se torcieron. Y hoy viven como se le pega la gana. Personas, por ejemplo, que se cambian de esposas, de esposos. Y como que nada. Y las redes sociales están llenas de estas personas. Porque tienen vocabulario, porque tienen una elocuencia, porque hablan bien, son carismáticos. El diablo es carismático. La Biblia nos enseña que cuando aparezca el anticristo, será una figura carismática que se echará al bolsillo al mundo entero y especialmente al pueblo de Israel. Por eso es que, aleluya, Pablo decía, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe, porque si es posible, Satanás engañará aún a los escogidos de Dios. Es tu responsabilidad leer la Biblia todos los días, doblar rodillas, buscar a Dios y decirle, Señor, guíame a la verdad, guárdame de la mentira, de las aberraciones carismáticas, del antisemitismo, de las ideologías progresistas. ¿Sabes qué? Con el pasar del tiempo, poco a poco, la gente que no lee la Biblia, que no asiste a la iglesia, que no busca a Dios, que no ora, poco a poco Satanás le va convenciendo su mente, le va lavando su cerebro y poco a poco van cayendo en blandito, aceptando estas 6 señales apocalípticas. Quiero terminar diciéndoles esto. La condición de la iglesia cristiana hoy es la peor en 2000 años de historia eclesiástica. Pero hay un remanente fiel. En medio de todo hay un remanente fiel. Hay hombres y mujeres que amamos a Dios y amamos la palabra. Con razón el apóstol Pablo, cuando escribe su última carta desde la cárcel en Roma, le dice a Tito y a Timoteo, sigue con la sana enseñanza. Según de Timoteo capítulo 4. Y mire cómo él está tan insistente que en el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo le dice a Timoteo, que está pastoreando en Éfeso y él está en la cárcel, le dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire el énfasis, cómo enfatiza, porque él quiere que Timoteo sepa la importancia, la urgencia, la gravedad de que tiene necesidad de que Timoteo siga adelante defendiendo la doctrina de Jesucristo. Judas decía que hay que contender ardientemente por
por la doctrina, por el mensaje que una vez fue dado a los santos de Dios. Escúcheme bien lo que te voy a decir. Estamos en un tiempo peligroso, demasiado peligroso. Estamos en la era del gran engaño mundial. Por eso te digo, estoy hablando de 6 señales. Señales que están afuera, hemos hablado todos los días, y estas son las señales que están adentro. Cuídate, guárdate, porque un día Jesucristo vendrá por su pueblo, y que no te encuentre engañado para que puedas irte con el Señor. El engaño es tan grande, que hay gentes que no creen en el rapto de la iglesia, que no creen que Cristo viene. Ay, 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 qué cosa terrible. ¿Sabes una cosa? Si tú no quieres creerlo, pero va a haber una consecuencia seria, porque tan seguro como que hoy estamos a martes 12 de diciembre del 2023, que esa trompeta sonará y Cristo vendrá por su iglesia. Mi amigo, comparte esta transmisión, pero sin falta. Ahora mismo, compártela. Compártela con toda tu familia y con todos tus amigos, porque la gente tiene que saber que estamos en los últimos días. Desde la ciudad del Paso, Texas, para las naciones del mundo, su amigo Gary Lee diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.